diagnóstico. A ver. En cuanto a lo que es el diagnóstico, bueno, vamos a ver que básicamente es clínico, es el gold estándar. Y bueno, puede ser apoyado por pruebas complementarias que lo vamos a ver también. En cuanto a lo que es el tiempo, lo que nos dice varias bibliografías es que tiene que ser mayor de un año. Bueno, ya hemos visto que justamente la clínica que se presenta en enfermedad de Parkinson, bueno, es una clínica motora y no motora, ¿no? La clínica no motora es la que se inicia primero, ¿no? Con un antecedente de 10 a 15 años. Bueno, la motora, básicamente ya hemos visto que es la disinesia, ¿no? Temblor de reposo, rigidez, inestabilidad de la marcha. Y no motora, hemos visto que puede presentarse el paciente con un deterioro cognitivo, leve subcortical, un trastorno de la conducta del sueño, puede presentar estreñimiento, cialorrea, ¿no? Problemas de incontinencia urinaria, lisuria, hiposmia, depresión, cuadros de ansiedad, dolor y también disautonomías como por ejemplo episodios de sudoración o hipotensión. Ahora vamos a ver, porque bueno, justamente se han hecho varios estudios donde bueno, han querido estandarizar, ¿no? Justamente cuál es el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson idiopática, que forma parte en sí del síndrome parkinsoniano, pero que tiene un diagnóstico, para que sea más cercano, vamos a ver justamente cuáles son los criterios. Bueno, primero, según la investigación del Banco de Cerebros de Reino Unido, nos dice que para hacer un diagnóstico de síndrome parkinsoniano, el síntoma más principal es la bradicinesia, que tiene que ser obligatoria. Y a ello se le puede sumar cualquiera de estos tres, ¿no? Rigidez, temblor en reposo o inestabilidad postural. Entonces vemos que acá el signo obligatorio es la bradicinesia. ¿Y por qué? Porque la bradicinesia me va a mostrar justamente la deficiencia de la dopamina en la sustancia negra pars compacta. Y lo que nos dice es de que ya tenemos estos síntomas, entonces podemos decir que el paciente tiene un síndrome parkinsoniano. Pero para poder diagnosticar en sí lo que es la enfermedad de Parkinson idiopática, lo que nos dice es que tenemos que excluir estos criterios, que son 16, ¿no? Uno de ellos es, digamos, historia de infartos cerebrales, a repetición, historia de traumatismos craneales a repetición, historia de encefalitis diagnosticada, ¿no? Ya no sería Parkinson, enfermedad de Parkinson. Crisis oculógeras tampoco, tratamiento neuroléptico al inicio de los síntomas tampoco, ¿no? Margen familiar afecto, una revisión mantenida de los síntomas, porque vemos que la enfermedad de Parkinson idiopático es progresivo y lento. También síntomas estrictamente unilaterales después de 3 años de evolución, ¿no? Eso, bueno, eso entendemos que el parkinsonismo, perdón, la enfermedad de Parkinson idiopático es primero unilateral, pero luego se vuelve bilateral. Entonces acá también nos hicimos otro criterio, que es la parálisis supranuclear de la mirada, signos cerebelosos, que ya no sería, ¿no? Enfermedad de Parkinson idiopático, afectación autonómica severa precoz, demencia severa precoz con trastornos del lenguaje, memoria y praxias, el signo de Babinski, que es lo que me decía la doctora, presencia de tumores cerebrales o hidrocefalia comunicantes, ¿no? En la tomografía, y también ausencia de respuesta a grandes dosis de levodopa, ¿no? Que esto es importante porque en sí el paciente que tiene enfermedad de Parkinson idiopático va a responder a la levodopa, ¿no? Sí o sí tiene que responder. Y bueno, en cuanto a lo que son los criterios de apoyo, nos dice que entonces el paciente no puede tener esos criterios que ya les he descrito, pero nos podemos apoyar de 3 criterios positivos para poder diagnosticar la enfermedad de Parkinson idiopático. ¿Cuáles son? El primero, inicio unilateral. Como les decía, el Parkinson es asimétrico, ¿no? Luego, el paciente tiene que presentar un temblor de reposo presente, no puede ser otro tipo de temblor. Un trastorno progresivo, porque el Parkinson avanza con los años de una manera lenta y progresiva, ¿no? No es, digamos, estático ni es constante, ¿no? Sino que va empeorando, por decirlo de esa manera. Otro es la simetría persistente, afectando más al lado inicial, ¿no? Siempre va a afectar, si el paciente inició, digamos, afectando más el lado derecho, siempre va a prevalecer ese lado derecho, ¿no? En mayor prevalencia. Luego también la respuesta excelente a la levodopa, perdón. Ahora si es que el paciente no responde a la levodopa ya sería otro diagnóstico. Luego también nos dice lo que es la corea severa inducida por levodopa, esta sería a grandes dosis, y también la respuesta a la levodopa durante 5 años o más, ¿no?
porque vemos que en sí los efectos adversos de la levodopa se va a ver de 5 años en adelante. Y también otro criterio de apoyo que nos dicen es que el curso clínico tiene que ser de 10 años o más. Entonces, viendo esos criterios, podemos nosotros diagnosticar lo que es la enfermedad de Parkinson idiopática. ¿Ya? Pero también hay otros tipos de, bueno, también se han investigado y también, según lo que es otros tipos de investigaciones, que vendría a ser MDS, que es una asociación de todo lo que son síndromes extrapiramidales, perdón, también han hecho otros estudios y han incluido lo que son los signos clínicos no motores y también la parte de los diagnósticos por imágenes o usando también radiofármacos. Entonces lo que nos dice acá es, ya incluye otros criterios, ¿no? Por ejemplo, primero que tiene que estar dentro de lo que es el síndrome parkinsoniano, tiene que tener la bradicinesia de manera obligatoria, puede tener rigidez o temblor en reposo. Y sumado a ello, los criterios de exclusión, que ya son los mismos de la anterior diapositiva, y también tiene que ser, sumado a ello, los criterios de apoyo, lo cual nos dice que acá solo nos pide 2 criterios de apoyo, en el anterior era 3. Entonces los criterios de apoyo son diferentes, lo que nos dice acá, bueno, este sí es igual, buena respuesta a la levodopa, presencia de disemiasias inducidas por levodopa, eso produce la levodopa, ¿no? Produce que haya en algunos casos hiperkinesias, ¿no? Por el consumo de la levodopa. Luego también hiposmia demostrada, que hemos visto, ¿no? Es un signo clínico no motor, que justamente surge debido a con una minoridad de 10 a 15 años atrás, lo que nos dice. Y otro criterio de apoyo es las alteraciones en el NAT-scan, que eso es más que todo lo que nos dice es que hay una disminución de los transportadores dopaminérgicos. Y otro criterio de apoyo es la reducción de la captación cardíaca, es decir, que va a haber una degeneración del sistema autonómico simpático del corazón, ¿no? Justamente todo eso se debe a la fisiopatología que presenta el Parkinson. Y también trastorno de conducta del sueño, ¿no? Significa que el paciente con Parkinson durante el sueño REM puede realizar golpes, ¿no? Movimientos, inclusive gritar. Esos son criterios de apoyo que nos dicen acá. Y los mínimos son 2. Pero esta investigación adiciona que el paciente no tiene que presentar los signos de alarma, como son las caídas recurrentes en el primer año. Porque, el paciente si presenta caídas, pues no sería el Parkinson, ¿no? El Parkinson es progresivo, es lento. Luego también nos dice que no tendría que tener una disautonomía severa precoz, ¿no? Digamos, presenta al año, o hace un año, digamos, hiposmia, o de repente tiene mucha sudoración o estreñimiento. Como les decía, esta disautonomía es ya con un antecedente de 10 a 15 años, y no sería precoz, y menos aún severa. Luego también nos dice que el paciente con Parkinson hepático no tendría que tener una progresión, ausencia de progresión de síntomas tras 5 años, ¿no? O sea, digamos, en el caso de algunos pacientes que presentan los síntomas de manera severa y rápida. Luego, también ausencia de afectación no motora, sin hiposmia, sin trastornos del sueño REM, sin estreñimiento, y también demencia en el primer año, ¿no? Que eso lo podemos diferenciar con lo que es la demencia de Korpo-Sedgwick, que presenta síntomas parkinsonianos y también demencia, ¿no? Entonces ya no sería diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática. Entonces, sumado todos estos parámetros, estos criterios, podríamos de esa manera nosotros diagnosticar lo que es la enfermedad, una posible enfermedad idiopática, enfermedad de Parkinson idiopática. Preguntas en relación a el diagnóstico es clínico. Y bueno, para acotar en lo que viene a ser el diagnóstico, también tenemos el diagnóstico por imágenes. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico por imágenes se nos habla, primero vamos a tratar lo que viene a ser la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Algo aquí que nos debe llamar la atención es que no nos sirve para el Parkinson típico, sino lo vamos a utilizar más para lo que viene a ser el Parkinson atípico, como por ejemplo para lo que viene a ser la atrofia multisistémica, también para la parálisis supranuclear progresiva,
y para lo que viene a ser la degeneración córtico-basal, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser la tomografía computarizada, más nos ayuda para descartar otras patologías como lo que viene a ser la hidrocefalia, también el hematoma subdural o los tumores. Dentro de lo que viene a ser la resonancia magnética, acerca de lo que viene a ser la atrofia multisistémica, vamos a ver que aquí las zonas de atrofia van a ser lo que viene a ser la protuberancia y también el cerebelo, pero también podemos ver atrofiado el putamen. También aquí va a haber un signo característico que viene a ser el signo en panecillo de cruz. Bueno, en lo que viene a ser la parálisis supranuclear progresiva, lo que vamos a poder encontrar viene a ser una atrofia a nivel del mesencéfalo, también un signo que en este caso viene a ser el signo de colibrí o signo de pingüino, y en lo que viene a ser la degeneración córtico-basal, antes también en el PSP también podemos encontrar lo que viene a ser una atrofia, la cual viene a ser frontotemporal, mientras que en lo que viene a ser la degeneración córtico-basal vamos a encontrar una atrofia, la cual se caracteriza porque va a ser asimétrica y es frontoparietal. Y bueno, ambos exámenes van a tener una sensibilidad aproximada de un 60 hasta un 80%. Bueno, acerca de los exámenes de lo que es la tomografía computarizada por emisión de positrones, que viene a ser el PET, y la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Bueno, estos no son muy usados por el mismo hecho de que no son de un alto costo y no es muy accesible para todos nuestros pacientes. Pero aquí lo importante en lo que viene a ser la tomografía computarizada por emisión de fotón único es que va a tener una sensibilidad y especificidad que va a ser mayor al 90%, y en el PET aquí vamos a encontrar al marcador clásico del Parkinson, el cual viene a ser el 18F DOPA-PET. Y bueno, también el PET es muy interesante porque también podemos identificar antes de que el paciente ya tenga Parkinson, como por ejemplo en los familiares que tienen antecedentes. Bueno, la ecografía transcranial del mesencéfalo, esta se nos menciona que viene a ser mucho más accesible y que también va a mostrar lo que viene a ser más de un 90% de pacientes con Parkinson, muestra lo que viene a ser una hiperecogenicidad en lo que viene a ser la sustancia negra. Y bueno, aquí también nos va a ayudar a un diagnóstico temprano, porque vamos a poder hacerlo en los familiares de pacientes con Parkinson, y la mayoría nos va a poder dar, ¿no? Como podría ser algo más preventivo. Y bueno, en el diagnóstico anatopatológico, para resumirlo un poco, lo que debemos buscar aquí viene a ser los cuerpos de Lewy y también la disminución de lo que vienen a ser las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra a nivel de la pars contracta. ¿Preguntas? No. Hay una pregunta que voy a sacar de ella, creo que era importante decir. Diagnóstico diferencial. ¿El signo de colibrí de quién era? Es de la parálisis supranuclear progresiva. Bien. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento principalmente va a ser sintomatológico, porque en sí el fármaco de elección va a ser la levodopa, porque se ha visto que en todos los estudios que se han hecho que está reduciendo la mortalidad de los pacientes que responden bien. Ahora, actualmente no existen tratamientos que sean neuroprotectores, es decir, que eviten la progresión de la enfermedad, pero está en estudio justamente los anticuerpos humanizados contra la alfa-sinucleína agregada, ¿no? Que obviamente la idea es eliminar toda su acumulación tóxica y retrasar obviamente la neurodegeneración. Entonces, como les dije, el tratamiento es sintomatológico. Primero hay un manejo general que tiene que ser con dieta, con ejercicio, fisioterapia, logoterapia, que es básicamente una psicoterapia, y terapia ocupacional, y también tratamiento farmacológico, que es la clave
para poder controlar esta enfermedad, y el tratamiento quirúrgico, pero en casos específicos. Bien, en el tratamiento farmacológico primero tenemos los anticolinéricos semisintéticos. Aquí, su mecanismo de acción principalmente es bloquear los receptores muscarínicos centrales. Este medicamento se usa para tratar los síntomas que son leves y que solo tiene predominio el temblor. Este medicamento en sí tiene mucho riesgo para pacientes mayores de 70 años porque les puede producir alucinaciones, les puede producir confusión. Y hay que rescatar que este medicamento, si se decide suspender, no se puede hacer bruscamente porque puede ocasionar una reaparición de los síntomas de manera mucho más grave y mucho más progresiva, ¿no? Después tenemos la mantina. La mantina es bastante importante porque va a contrarrestar principalmente las discinesias ocasionadas por la levodopa. Sí, la mantina va a ser un antivírico con acción dopaminérgica y antiglutamatérgica. En sí, la dopaminérgica va a hacer que aumente la liberación de dopamina, ¿no? Entonces, sí va a ayudar. Sin embargo, es de elección principalmente en discinesias inducidas por la levodopa. La dosis usual es 100 miligramos por día, 2 veces al día. Y cuando hay discinesias por la levodopa se utiliza entre 300 a 400 miligramos por día. En sí, va a tener un efecto modesto y transitorio porque en sí solo va a tener un efecto entre 4 a 6 meses y después va a desaparecer su efecto. Por eso es que se prefiere la levodopa porque es el medicamento que es mucho más eficaz para controlar los síntomas. Este fármaco siempre se da con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica, que es la carbidopa, y se tiene que dar a 50 miligramos 2 a 3 veces al día y se va incrementando la dosis progresivamente. Preferentemente 50 miligramos cada semana, y se puede llegar según el paciente, ¿no? Porque toda la terapia va a ser individualizada entre 400 a 600 miligramos por día. Tiene mucha mejor respuesta a lo que es la bradicinesia, a los temblores y a la rigidez. Entonces, en sí todos los estudios han determinado que su respuesta clínica es espectacular de 1 a 5 pacientes, moderada de 2 en 5 pacientes, modesta en 1 en 5 pacientes e insuficiente en 1 en 5 pacientes. Ahora, su efecto óptimo va a durar 2 a 3 años y después va a haber un declive progresivo. Entonces, a los 6 o 7 años ya vamos a ver que los pacientes, o bueno, un tercio tiende a tener una incapacidad que era igual o mucho mayor a la inicial, ¿no? Y bueno, los síntomas refractarios van a ser las disartrias, caídas o congelación de la marcha. Ahora, el manejo de la levodopa va a ser con alguno de estos fármacos, con los inhibidores de la COM. Si queremos prolongar el tiempo de vida media del medicamento, con los inhibidores de la MAO-B, que esto lo voy a hablar más adelante, van a aumentar la liberación de la dopamina. Con los agonistas dopaminérgicos van a prolongar la estimulación, y se da en difusión intrauterina mediante una gastrostomía percutánea, endoscópica y en bomba de infusión cuando hay fluctuaciones motoras, que es lo que les voy a explicar ahorita. Sí, las complicaciones de la levodopa van a ser los náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, disnesias y trastornos mentales. Si ven todas estas complicaciones, son algunas manifestaciones clínicas del Parkinson como tal. ¿Por qué? Porque cuando ya se da el medicamento tienden a hacer estas manifestaciones o estos efectos secundarios, ¿no? Como ya les dije, las discinesias principalmente se trata con la mantina, ocurre en un 60% de los pacientes y más en pacientes jóvenes. Y esto se trata dando la mantina 300 a 400 miligramos por día y reduciendo la dosis de la levodopa. Sin embargo, se ha visto que al reducir la dosis de la levodopa y dar la mantina, incrementan los síntomas del Parkinson. Y el fenómeno de on-and-off, los trastornos mentales, los trastornos mentales. Esto es muy importante. Principalmente van a presentarse lo que son las alucinaciones y los delirios, pero los delirios ya son en forma más grave en un 15-20% de los pacientes, y no se puede dar los neurolépticos clásicos, solo se pueden dar los atípicos como es la quetiapina. ¿Por qué? Porque los clásicos en sí inhiben todo lo que es la vía
las vías dopaminérgicas, ¿no? Los circuitos dopaminérgicos. Entonces, al inhibir ¿Va a esto... llevar psiquiatría? No, no, todavía no. No. Psicología médica. ¿No? Sí, psicología médica. Pero la terapéutica, porque, bueno, en sí los antipsicóticos van a estar, bueno, tenemos 4 vías dopaminérgicas o 4 circuitos dopaminérgicos, ¿no? La mesolímbica, que son donde se produce la psicosis, la mesocortical, que son las áreas de cognición, ¿no? La neuroestriada, que es donde se produce la dopamina, y justamente la túbulo infundibular, que es relacionada con la regulación hormonal. Entonces, los antipsicóticos, que son netamente los clásicos, como el haloperidol, clorpromacina también, van a estar actuando inhibiendo todas estas vías dopaminérgicas, ¿no? Entonces, si se inhibe la vía neuroestriada, obviamente va a dar síntomas parkinsonianos, que son como síntomas parkinsonianos como tal, ¿no? Y aumentar, si a un paciente con Parkinson le das esto, van a aumentar los síntomas parkinsonianos. Por eso no se prefieren los clásicos, son los atípicos. De preferencia que te apliquen. Y bueno, tenemos las frustraciones motoras, que es el deterioro de fin de dosis. Cuando se le da a un paciente el medicamento, la levodopa, y antes de que se le vuelva a dar la siguiente dosis, empiezan a presentar algo síntoma profesional y de preferencia la cinesia matinal y el fenómeno de Onanov, que solo se presenta en el 10% de los pacientes, que son fluctuaciones bruscas, ¿no? El paciente está bien y de la nada empieza otra vez a tener síntomas de Parkinson y más que nada distonías. Y bueno, por último, las precauciones, ¿no? No debemos asociar la levodopa con inhibidores MAO no selectivos. Sí se puede asociar con los MAO-B, no con los MAO no selectivos, porque puede ocasionar una crisis hipertensiva y evitar los fármacos antidopaminérgicos, como lo que son los neuroleptídicos clásicos y ciertos antibióticos. A continuación vamos a hablar sobre los siguientes tratamientos farmacológicos, ¿no? Vamos a empezar por lo que van a ser los antagonistas dopaminérgicos. ¿Qué van a hacer estos antagonistas dopaminérgicos? Lo que van a hacer va a ser estimular a los receptores de dopamina, ¿ya? O sea, en pocas palabras lo que van a hacer es generar lo que va a ser una estimulación dopaminérgica prolongada. Ahora, la gran pregunta que tenemos es ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de un paciente? Nos vamos a centrar más en levodopa, antagonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO. En estudios se ha visto que los antagonistas dopaminérgicos, la respuesta que van a tener a comparación de la levodopa es que va a ser menor. O sea, no se suele dar mucho, más que la levodopa, pero sí se puede usar como un tratamiento coadjuvante. ¿Okay? Pero, no obstante, también se dice que se puede usar como un tratamiento único, pero en casos iniciales, para tratar de disminuir el tiempo antes de usar lo que va a ser la levodopa, ¿no? Actualmente se van a usar lo que son agonistas no ergóticos, y aquí vamos a ver, por ejemplo, el propinerol, el pramipexol, la rotigotina, ¿no? Y estos antagonistas dopaminérgicos van a tener efectos secundarios. Además de que, como explicó mi compañera, muchos fármacos parkinsonianos van a tener efectos que ya son propiamente del Parkinson, ¿no? Lo que va a producir, y lo que más llama la atención va a ser la aparición de efectos secundarios, que es la incapacidad de controlar estímulos. O sea, un paciente que le demos, por ejemplo, propinirol o cualquiera de los antagonistas dopaminérgicos van a tener ludopatía, van a tener compras compulsivas o pueden tener casos de hipersexualidad, ¿no? Y además de eso, pues tenemos los que ya conocemos, hipotensión ortostática, náuseas, ¿no? La somnolencia diurna, alucinaciones y mareos. Muchos de estos efectos secundarios se pueden tratar directamente, ¿no? Ya lo hablaré más adelante, pero también podemos encontrar lo que son los inhibidores de la MAO-B, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Estos van a inhibir lo que va a ser la isoenzima B de la MAO y va a tener un efecto antiparkinsoniano, ¿no? Haciendo que estos fármacos lo que van a hacer es incrementar lo que va a ser la concentración sináptica de lo que es la dopamina, ¿ya? Estos también no se suelen usar mucho en monoterapia, pero sí se puede usar, por ejemplo, en pacientes jóvenes, ¿no? Al inicio. Y bueno, los que vamos a encontrar como vamos acá es la sulfinamida, la vacilinina, la serigilina, ¿no? Y estos también inhibidores de la MAO-B se caracterizan también por tratar lo que son los signos no motores que vamos a tener en Parkinson, ¿no? Pero como les dije antes de usar esto para los signos no motores, preferimos
directamente tratar esos síntomas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la depresión va a estar dentro del Parkinson, ¿no? Y en vez de solo dejarlo así, pues se trata, por ejemplo, por lo que son antidepresivos tricíclicos, ante el estreñimiento laxante. Sabemos que también pueden producir demencia, y esto se puede usar clonazepam, pero se pide que las dosis de clonazepam sean reducidas, no se usen dosis normales, ¿no? Disminuidas, ¿no? Los síntomas psicóticos, lo que usamos lo que es la clozapina, la quetiapina, ¿no? La disfunción autonómica, la fluorohidrocortisona, la hipertensión ortostática, milodrina, y la urgencia admiccional, también antimuscarínicos, ¿no? No obstante, también va a existir un tratamiento no farmacológico para lo que es esto, pero no llega a aportar tanto, pero de alguna forma mejora. Lo que más llama la atención es lo que es la logopedia. ¿Qué va a ser la logopedia? Va a ser un tratamiento para lo que va a ser los trastornos del habla, la prevención y el tratamiento de estos mismos, y también se encuentra lo que es la fisioterapia y cuidados paliativos que se le puede dar al paciente. Ahora, finalmente existe un tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento quirúrgico, como ya sabemos, no cura, pero sí se puede usar en ciertos casos. ¿En qué existe este tratamiento quirúrgico? Consiste en este, que es el SPECLIS, la estimulación cerebral profunda. ¿Qué se va a hacer? Se va a dar un electrodo al paciente que va dirigido a ciertos núcleos, al subtalámico, al núcleo pálido, ¿no? Y estos lo que van a ayudar, por ejemplo, se da en casos que el paciente, para disminuir, por ejemplo, la dosis de levodopa. Si le hacemos este tratamiento de CEP, ¿no? Se puede llegar a disminuir la dosis de levodopa, pero también hay casos contraindicados. Por ejemplo, en un paciente que no responde bien a la levodopa, está contraindicado esta estimulación cerebral profunda. De igual forma, se puede dar una estimulación bilateral de lo que van a ser los núcleos pálidos internos, y esto se da en casos que se vea casos severos de lo que es el Parkinson, ¿no? Donde las desinesias y los movimientos involuntarios son muy severos. Y bueno, esas son todas las opciones que compañero en resumen, ¿no? Que básicamente nos va a dar, por ejemplo, sí, básicamente nos da el resumen del mecanismo de acción, las indicaciones y los efectos adversos y las observaciones que se dan a los fármacos, ¿no? Que ya los hemos hablado. Sí, en resumen todo el que hemos hablado. Casi 2 horas se han pasado hablando del Parkinson. El Huntington, yo no voy a volar. No voy a volar, el examen ya está acá. ¿Ya? Huntington, ya se lucieron para el segundo. De la exposición de ahora, muchas cosas han repetido, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué mandar a exponer? No sé por qué he querido, porque yo siempre lo doy, pero nos han pedido de la universidad que haya más también un tema de socialización entre ustedes, se conozcan. Yo no sé qué tal sea conocer a el trabajo, pero al menos cuando exponen todo eso, se ven muchas cosas, ¿no? Y también, o sea, siempre tiene que haber entre ustedes el apoyo, entre compañeros. Han habido casos de suicidio y todo eso, entonces lo que queremos como universidad también es no solamente ver el tema del conocimiento, sino que también aprendamos a vivir como seres sociales, apoyarnos, ¿no? Si algún compañero no pudo, tratar de apoyarlo, darle la bibliografía, ¿no? O sea, tratar de apoyarse entre ustedes, ¿no? Hay que tratar dice que también de trabajar en conjunto entre todos. Me hubiera gustado que esa parte se demore más que las primeras partes, ¿ya? No es que esté mal las primeras partes, está bien, pero han repetido mucho de todo lo que han dicho al principio. Nos hemos tomado más de media hora hablando casi de lo mismo, cuando alguien lo pudo hacer, ¿no es cierto? Resumirlo y hablar. No es que está mal, ya pasé primera vez, vamos a pasar. Pero el Huntington, que no ocurra eso, por favor, ¿ya? Traten de que si alguien ya habla de algo, que lo termine de hablar y que más adelante ya no lo vuelva a repetir, ¿no? O sea, más puntual, que no sea más de 1 hora, ya máximo 45, ¿ya? Para el examen, les he dado algunas pausas durante el examen, he hablado algunas cosas, como les voy a preguntar, compañeros han hablado. Y en la parte de tratamiento, resúmanlo así, ¿ya? Este cuadro. ¿Qué entre? ¿Ya? Estoy viendo que acá está ya así, ¿no? Mecanismo, indicaciones, efectos adversos, que es lo que más me interesa, porque ustedes tienen que saber cómo actúa, por ejemplo, el hiperidel, ¿qué hace? Cómo actúa la mandarina, ¿qué hace? ¿No? Entonces, acá está resumido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si saben el mecanismo de acción, al toque vienen los efectos adversos. Ustedes van recordando, ¿no? Que es un bloqueo muscarínico, todo lo que produciría un efecto adverso a ese nivel, ¿no es cierto? Efectos adversos. Entonces, el día del examen, me iba a pedir que el delegado se escondido. Ya, siempre te sientes acá.
día del examen, por favor te voy a pedir, ayúdame que el examen sea en Servicentro. El Servicentro, está bien. ¿Ya? Un aula en Servicentro. 3 en punto inicia el examen, lo que implica que 12:50 ya tienen que estar ya más o menos ahí porque yo los voy a ir ubicando, porque 3 en punto inicia el examen. ¿Cuánto tiempo dura? 3:30, ya 3:35. El examen no va a ser solo para marcar, no se confíen, ¿ya? Entonces lean, repasen las cosas que les he dicho, esto. ¿Por qué les digo así? Porque eso es lo que sí o sí deben de saber, y sí o sí es importante. No es porque los quiera fastidiar y martirizar, sino porque sí o sí lo deben saber. ¿Ha hablado fenómeno? No. Entonces, igual, tienen que saber. La hipótesis, tienen que saber. O sea, cosas que yo les estoy diciendo son cosas que sí o sí tienen que conocer, porque deduciendo todo eso, saben la fisiopatología, saben el tratamiento, saben el diagnóstico y saben toda la sintomatología. Si no saben esas cosas que parecen así, muy superficial, pero no, o sea, tiene un porqué, ¿ya? ¿Qué más? Doctora, sobre las pruebas complementarias, por ejemplo, para las que utilizan ciertas sustancias, también tenemos que aprender, porque de acuerdo, habían varias, las cuales nos decían que gracias al resultado de tal prueba, pues podíamos descartar que era enfermedad de Parkinson, otras sino que, Por ejemplo, pero no, es dame un ejemplo así, por favor. Lo que sí, hay una diapositiva donde su compañera ha hablado. ¿Qué me hace sospechar, por ejemplo, de Parkinson, aparte de la clínica? Uno, la respuesta a la levodopa, ¿no es cierto? O sea, sí o sí tiene que haber respuesta a la levodopa. Si no hay respuesta a la levodopa, en ese paciente hay que dudar de que sea Parkinson, puede ser un parkinsonismo. Lo otro es, ¿qué más? La parte, el inicio de los síntomas, ¿no? Si empieza, como les decía, con dificultad, inestabilidad postural, o sea, o un cuadro de demencia, sin duda de que es Parkinson, por más que tenga el dolor, por más que tenga todos los otros síntomas, o sea, tú tienes que hacer diagnóstico diferencial. O sea, el diagnóstico diferencial no solamente es clínico, sino es respuesta terapéutica, levodopa, carbidopa, ¿no? Y la parte de imágenes también, ¿no? Que obviamente nosotros no pedimos para diagnosticar Parkinson una resonancia, pero si yo estoy sospechando en un parkinsonismo plus o en un otro tipo de Parkinson, sí me va a ayudar, porque hay signos patognomónicos, ¿han visto, no? Hay signos que en la resonancia me dicen, ya no, esto no es Parkinson, ¿no? Esto es una parálisis supranuclear progresiva, es una enfermedad de Child-Cryer o atrofia multisistémica, que es lo mismo, y así tú vas haciendo tus diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, una prueba que te diga esto va a ser esto, no. Hay siempre el manejo, o sea, para un diagnóstico tú tienes que hacer lo que nosotros llamamos el criterio clínico, neuro, incluso en algunos casos hasta terapéutico, ¿no? Cuando hablemos de miastenia gravis, igual, hacemos, por ejemplo, prueba con pirilostigmina, ¿no? Tratamiento, vamos a ver, responde o no responde bingo, pues, ¿no? Entonces, para muchas enfermedades neurológicas tenemos que hacer ese tipo de manejar ese contexto, diagnóstico clínico, radiológico, incluso terapéutico. ¿Me das a entender? Entonces no te podría decir, esta prueba ya, me da el diagnóstico, o sea, no. Porque podemos tener una tomografía y yo solamente con tomografía no te puedo dar el diagnóstico. Tengo que saber el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico siempre amigos, ¿ya? Doctorita, lo que pondría, por ejemplo, pruebas de tomografía con benzamida, el DATSCAN, el uso de metayosilvanidina y esas cosas específicas. O sea, por eso, para preguntarles en el examen, si les voy a preguntar. Sí, porque, o sea, por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, con la meta y la movilizabilidad cardíaca, pues también, o sea, Eso primero no eso va a preguntar. ¿No? Ahí. No, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, mi enfoque va a ser básicamente en la parte clínica y en el diagnóstico y en la fisiopatología, ¿no? En la parte neurofisiopatología, neuroanatomofisiopatología, porque si esa parte gruesa no le entiende, o sea, ¿no? Los vacíos que puede haber acá. Porque yo sé que muchos de ustedes en la clínica, cuando hemos rotado en la práctica, o sea, sí manejan conceptos. Yo he visto buenas chicas
Yadira, por ejemplo, ¿no? Bien, neuroanatomía la tiene clara, ¿no? Entonces, ella ya maneja neuroanatomía y bien, pues cuando uno le pregunta, ella ya va haciendo su esquema, ¿no? Entonces ya va dando a qué va yendo, a qué está siguiendo, a qué. Entonces, eso te ayuda. Entonces, en la parte del examen, yo me voy a enfocar más en esas situaciones. Obviamente, en el cuadro también síndrome clínico, ¿no? Síndromes, ¿no? Clínica, signo de tal, signo de papá, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que ver, porque eso sí o sí lo tienen que saber, ¿no? Yo cuando van yo me voy dando cuenta en la práctica, por ejemplo, cuando ustedes van examinando al paciente, cómo lo están examinando, ¿no? Cómo le están preguntando, qué le están haciendo, si saben o no saben sacar reflejo incluso, ¿no? Entonces, esa es la parte que más a mí me interesa, ¿no? Más allá de mucho. Obviamente, no es que no les voy a preguntar tratamiento, les voy a preguntar, pero con cosas nuevas, pues, ¿no? Pero en la parte que sí voy a ser minuciosa, y ya les estoy avisando, es en la parte fisiopatológica y neuroanatómica. ¿Ya? No voy a preguntar, pues, el núcleo, o sea, no voy a hacer así tampoco, ¿no? Pero lo grueso que tienen que saber, sí. ¿Ya? Tienen entonces al menos un tema, así que tengo para dar preguntas de muchos detalles de cada tema, ¿no?